Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Bueno, buenos días para todos. Ante todo, como verán, estoy con la voz un poco cambiada. En el día de ayer estuve con una molestia en la garganta y en la noche ya quedé así. Un cambio de voz a veces puede ser bueno, ¿no? Bueno, si, si, si algo debo repetir, lo voy a hacer bien. Pero bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Soy Natalia Olivera de Uruguay, para quien no me conoce, y para quien no me conoce, no suele ser mi tono de voz. Pero bueno, vamos a echarle ganas. El tema de hoy, como ven, es ¿a quién se debe temer? Así que, bueno, quizás, dadas las condiciones, sea un poco más breve el discernimiento de hoy, pero vamos por ello. Para este tema, la bibliografía eh, de la Biblia es Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 25, el capítulo 12, de los versículos 2 al 10, Marcos, capítulo 3, versículo 29, Mateo, capítulo 4, versículo 22, Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33, y Mateo capítulo 12, versículo 32. En cuanto al contexto bíblico y los personajes del contexto, bueno, este tema está circunscripto en el Nuevo Testamento, el entorno es el entorno de Jesús, son tres de sus apóstoles y los evangelios sinópticos. Los personajes del tema de hoy son, bueno, como vimos, Mateo, Marcos y Lucas. Y ellos tres son conocidos como el Evangelio sinóptico, que ahora vamos a ver qué sería eso. Pero para entender un poco mejor, conocerlos un poco mejor, quién fue cada uno de ellos, ¿no? Bueno, Marcos fue un judío nacido en Jerusalén, hijo de la viuda belemita María, discípula de Juan Bautista y de Jesús. De alta posición en la sociedad belemita, dueña de una casa grande y del huerto y jardín llamado Getsemaní. Marcos fue el fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría, evangelizó en Egipto, estableció una escuela cristiana y murió en Alejandría. Ahí tenemos lo que sería una imagen representativa de Marcos y la zona por donde transcurrió su vida. Características del Evangelio de Marcos. Bueno, hay dos partes. La primera es la predicación de Jesús, generalmente a orillas del lago de Galilea, y la segunda en Jerusalén. La celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos, arresto, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La finalidad del Evangelio de Marcos es demostrar con milagros que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el vencedor del poder de Satán, que padeció, murió y resucitó. Mateo, por su parte, nació en Cafarnaum, un centro mercantil y punto estratégico para cambistas y recaudadores, oficina importante de los publicanos de Galilea. Cuando Jesús lo llamó como discípulo, ejercía el oficio de publicano o recaudador de impuestos para los romanos de Cafarnaum. Fue un hombre rico, sabio y prudente, y entendió lo que le costaría seguir a Jesús como discípulo. Ante la invitación de Jesús, dejó sus riquezas, su familia y su profesión. Ofreció a Jesús y a sus discípulos una gran comida en su casa, a la cual invitó también a sus amigos publicanos. Y acá nuevamente una imagen de quien
habría sido Mateo y la zona por donde vivió. Las características del Evangelio de Mateo es la recopilación de dichos y hechos memorables de Jesús que constituirán el primer evangelio. Escribió su evangelio en arameo para los conversos de Palestina. Luego se separó de sus compañeros para ir a predicar en países cercanos la doctrina de Jesús. Predicó por varios años en Judea y países vecinos. Y el tercero de ellos, Lucas, fue un médico de Antioquía con educación griega, pagano, no judío, antes de convertirse al cristianismo. No conocía a Jesús. Se hizo cristiano y fue discípulo de Pablo de Tarso y su médico personal. A partir del año 50 lo acompañó en muchos viajes porque, bueno, era epiléptico y necesitaba su ayuda. Bien, esto un poco para conocer a estos personajes del contexto de este tema. Las características del Evangelio de Lucas. Historiador y misionero. Escribió una historia en 2 tomos sobre los orígenes del cristianismo, el Evangelio y los hechos de los apóstoles. Luego de la muerte de Pedro y Pablo, siguió predicando en Macedonia, Acaya y Galacia. Entonces, ellos 3 conforman los evangelios sinópticos. Acá tenemos una imagen de los 4 evangelistas. Sin embargo, Marcos, Mateo y Lucas son los 3 que se complementan mutuamente. Por eso estos 3 evangelios son conocidos como los evangelios sinópticos, porque se complementan entre sí, poniendo en evidencia cada uno ciertos aspectos particulares de la enseñanza y de la praxis de Jesús. Sin embargo, debido a su afinidad y semejanza en cuanto al orden de narración y contenido, son considerados justamente los evangelios sinópticos. Bien, algo interesante que encontré en esta imagen que les traigo es que de los 4 evangelistas, como vemos, todos tienen un símbolo asociado. Estos 3, que son Mateo, Marcos y Lucas, llevan libros en sus manos, mientras que Juan lleva una copa. Bien. Además, también Juan está en su trasfondo con otra, digamos, decoración, por llamarlo de una manera, mientras que en esta imagen simbólica, representativa, lo cual hace alusión justamente a que hay algo en común entre ellos 3, es decir, ser los evangelios sinópticos. Bien. Y en cuanto al escenario de este tema, bueno, a diferencia de las parábolas, que tienen su escenario donde se desarrollan, este tema se puede decir que el escenario es la vida misma, nuestra vida. Y acá vemos un poquito más a fondo el contenido de ellos. Lucas en el capítulo 12 comienza diciendo, capítulo 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Bien. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Entonces, volviendo al versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Tomando este versículo desde el bíblico, ¿no? Desde la gnosis,
podemos entenderlo como que está hablando de la honestidad propia versus el ego. Esto de nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Tiene que ver con la honestidad que tenemos con nosotros mismos. Porque lo que hacemos, digamos, a puertas cerradas muchas veces, o sin contarle a nadie, no podemos pensar que eso va a ser completamente algo, un hecho o un pensamiento o una acción oculta, porque de hecho, para Dios, nada está oculto. Y como Dios vive en nosotros, en nuestro interior, todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que pensemos, es de su conocimiento. Y en nuestras acciones, pensamientos y palabras debemos mantener la honestidad primero con nosotros mismos, porque al mantenerla con nosotros mismos, la estamos manteniendo con Dios. Los que han pasado a segunda cámara recordarán esta frase: mírate fijamente sin pestañear, mírate a ti mismo, sé tu propio juez, haz examen de conciencia, observa tus defectos y corrígete. Justamente, la propia honestidad, ser nuestro propio juez, ser sinceros con nosotros, no autoengañarnos en nuestras acciones, pensamientos y palabras, aunque estemos solos físicamente, porque en realidad Dios siempre está con nosotros y Dios conoce nuestro corazón, nuestro interior, nuestros pensamientos, y por eso, como dice Lucas, nada hay encubierto ni oculto. Entonces, acá es la honestidad versus el ego, por ejemplo. El ego es el que nos engaña, nos hace ocultarnos y mentirnos a nosotros mismos. Siguiendo con Mateo, en el capítulo 10, versículo 26 al 33, Mateo dice: así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, como tampoco hay nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Nuevamente, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Aquí Mateo coincide bastante sus palabras con Lucas. Por eso lo que decíamos hace un momento, la semejanza entre estos evangelios, ¿no? Están diciendo el mismo mensaje, digamos desde otro lugar, otra manera, pero el mismo mensaje. Nada hay oculto que no se conozca, que no lo conozca Dios. La importancia de ser sinceros con nosotros. Pero además, Mateo, en el versículo 28 de este capítulo, también dice algo que también decía Lucas: teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Y quién sería? ¿Quién puede destruirnos en alma y cuerpo? El ego. Esa multiplicidad de defectos con los que cargamos en el día a día y que muchas veces, hasta de forma inconsciente, nos escondemos detrás de alguno de ellos cuando nos autoengañamos. Cuando decimos, yo no quise decir eso, o me tomaste mal, me malinterpretaste, yo no dije eso, o no fue mi intención. En realidad nuestras palabras salen del corazón y muchas veces no les ponemos atención. Por eso la importancia de ser sinceros, no autoengañarnos, porque Dios conoce todo de nosotros, Dios nos ve en cada momento y en nuestra intimidad. Y ahí es cuando, si somos sinceros con nosotros mismos, si somos honestos y nos autoexaminamos, nos autoobservamos y nos autoevaluamos,
como decía la frase del pasaje a la segunda cámara, si somos nuestros propios jueces, ahí es cuando no permitimos que el ego se meta en nosotros y nos desvíe en nuestra forma de actuar, de pensar y de hablar. Porque ahí es cuando, si no, terminamos permitiendo que destruya nuestra alma, nuestros valores y hasta en un otro nivel nuestros vínculos, ¿no? Entonces, el que puede destruir nuestra alma y cuerpo en el infierno es el ego. Y muchas veces no hace falta llegar a ese infierno que imaginamos de películas o de libros, porque muchas veces terminamos construyéndonos un infierno aquí en el plano terrenal, por permitirle justamente que nos controle, nos domine. Por eso, si ponemos atención en estos capítulos bíblicos, en estos párrafos y versículos, y en la importancia de reflexionar en torno a la frase, lo que ya pasamos a segunda cámara, vamos a estar más atentos, más despiertos y más en control de detectar situaciones en las que podemos hacer ese cambio y decir, no, acá está pasando esto, no voy a dejarme llevar por este agregado psicológico, por este yo, ¿no? Recordemos que el ego es esa multiplicidad de defectos que nos controlan, que tienen que ver con la lujuria, la ira, la gula. Gula puede ser de pensamiento, gula hasta de acción, cuando accionamos, actuamos o trabajamos de forma compulsiva. Esa multiplicidad de defectos, conocidas como los 7 pecados capitales, conforman nuestro ego. Y es justamente este ego al que debemos temer. Respondiendo, si el título de hoy fuera una pregunta, ¿a quién hay que temerle? Bueno, respondiéndolo, temámosle al ego en un sentido de no dejarnos dominar por él, por esa multiplicidad. Y temamos más que nada perder el control de nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestro interior, y perdernos en la desconexión interna con Dios, con nuestros padres internos, ¿no? Con la Madre Divina, con nuestro Padre interno. Creo que por ahí va el mensaje, el temor bueno, del tema del día. Y como reflexión, ¿no? Como decía esta frase de Lucas, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y como veíamos en la imagen, en la simbología, que puede pasar desapercibida para el ojo no preparado, pero bueno, cada apóstol tiene cada evangelista tiene su símbolo, un fondo decorativo particular que transmite también un mensaje. Como vemos en la imagen, la frase de Lucas, la gnosis es el medio por el cual se da luz al hermetismo bíblico. Y esa es un poco la reflexión de este mensaje breve del día de hoy, del discernimiento de hoy, dadas las condiciones acústicas. Pero bueno, eh, hermanos, si tenemos que temerle a alguien o a algo, es a perdernos en el ego, porque terminamos desconectados de nuestra divinidad, de nuestra espiritualidad. Así que tengamos presente esto, tengamos presente que en cualquier forma de expresión artística, como el arte, la pintura, hay una simbología que la gnosis puede darnos un conocimiento más acertado de esos símbolos, de por qué esos símbolos, y tengamos presente esta frase que se repite en estos evangelios, porque bueno, finalmente la gnosis es el medio por el cual tenemos un poco más de luz y de claridad en estos temas. De mi parte, no mucho más por hoy. Muchas gracias. Espero haberles dejado
un poquito más de luz también de haberles aportado con el tema de hoy.